Esta serie habla de que como cristianos debemos conocer aquellas fuerzas que se oponen a nosotros, que nos hacen contraparte y nos impiden de alguna manera agradar al Señor y tener una relación con Dios como debería. Estuvimos hablando de Satanás, estuvimos hablando del sistema del mundo, estuvimos hablando de la carne y hacíamos referencia a esa naturaleza nuestra que tiende al mal y que por lo general tiende a transgredir las normas morales, las leyes sociales también. Y estuvimos hablando de cómo poder vivir sin caer en estas trampas, y hablábamos de la vida guiada por el Espíritu Santo. Y también hablábamos de la realidad del creyente, y es que aunque hemos nacido de nuevo y tenemos una esperanza de vida eterna, si por la fe en Jesús nacemos de nuevo y morimos el día de hoy, sabemos que vamos a ir al cielo. Aunque estemos con esa verdad y realidad, mientras llegue la hora, vamos a tener una batalla diaria contra esos enemigos. Pero veíamos que por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él, podemos vivir victoriosos frente a todos esos oponentes. El día de hoy vamos a estar hablando de las bendiciones de vivir en el Espíritu. Y ya que hablamos de los enemigos, de cómo vencer esos enemigos diariamente, vamos a hablar de las bendiciones que trae el vivir en el Espíritu, que nos ayuda a tener esa victoria diaria. Sí, hay unas bendiciones que Dios nos da y quiero hablar un poco acerca de eso. Eso por ahora para los miércoles. También recordarles que mañana continuamos con la jornada con los venezolanos a partir de las 9:30 de la mañana. Así que si quieren asistir para ayudar, para servir a estas personas, les animamos a que nos acompañen y puedan también, si usted tiene la oportunidad de donar ropa, zapatos buenos, ojalá nuevos para estas personas, pues también estamos recibiendo y abiertos a todas esas ayudas. Entonces, pues ahí les dejamos la inquietud, puede hablar con Juliana Castillo también. Y bueno, para el domingo estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, continuamos en el capítulo 4 y estamos hablando acerca de ese tema de que no debemos pagarle a Dios por salvarnos, sino que Jesús pagó por nosotros y debemos creer en Él. Y cómo vivir esa vida. Entonces les animo a que vengan también, inviten a sus amigos, prediquen de Jesús a sus amigos y estamos aquí para servirles. Entonces nada, ¿quiénes no tienen Biblia? ¿Quiénes necesitan una Biblia? ¿Necesitan una Biblia ustedes? ¿Sí? 2 Biblias, por favor. Y bueno, ahora en sus Biblias, ahí, mientras a nuestros hermanos se las prestan, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Ahora, y Jeffrey, gracias. Sí, necesitan tal vez que Jeffrey les ayude ahí a buscar, o están, ya están bien, bueno, ya están ejercitados. Oremos y estudiamos entonces. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre de la Gloria. Y bueno, porque podemos hablar el día de hoy de las bendiciones, Señor, de los beneficios, Padre, que trae a nuestras vidas vivir en tu Espíritu, vivir bajo tu guía, bajo tu dirección, obedecer, conocer tu palabra, Señor. Gracias por darnos esta escritura que nos anima diariamente, Señor, y nos ayuda a estar bien fundamentados, Señor, y tener una fe sólida, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en y a través de nosotros, Señor. Que se mueva en medio de nosotros, que aquellos que necesitamos sabiduría, tu Espíritu nos dé, Señor, el que necesita dirección, el que necesita ser animado, el que necesita consuelo en tiempo de aflicción, que tu Espíritu, Padre, nos ayude, Padre, para
seguir adelante, para mantenernos firmes, Dios, y mantenernos firmes, Señor, y no desviarnos de nuestra fe. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones de vivir en el Espíritu. Sí, a diferencia de lo que muchos creen en cuanto a la vida espiritual, a cuanto a la vida cristiana, que es una vida de aburrimiento, que es una vida trágica, bajo el dominio de una creencia. La Biblia nos enseña que la verdad es que la vida cristiana, la vida en el Espíritu, es una vida de gran bendición. ¿Sí? Hay muchos pensamientos acerca del cristianismo y acerca de la fe, ¿no? Acerca de dar mi voluntad al Espíritu de Dios. Para muchos es algo catastrófico, para muchos incluso es algo de pérdida de decisión, de pérdida de personalidad, pero la Biblia nos habla de que es toda una bendición, es una dicha poder vivir rendidos al Espíritu de Dios. Ahora, la cuestión es que es frustrante para nosotros en nuestra mente humana pensar de una forma espiritual y de vivir una vida espiritual cuando la perspectiva es netamente materialista. O sea, para muchos la vida espiritual y las bendiciones espirituales están directamente relacionadas con lo material y sobre todo con la salud. ¿Sí? Hoy día se relaciona o se asocia mucho las bendiciones de Dios con una salud inquebrantable y unos bolsillos llenos. Entonces, que la vida espiritual es aumento de riquezas y una salud, como le decía ahorita, inquebrantable. Cuando la perspectiva es esa y no vemos en el panorama bíblico qué es una bendición de parte de Dios, pues resulta frustrante la vida espiritual, porque la vida espiritual trae pruebas. La vida espiritual incluso amarga a las personas que no quieren buscar de Dios. La vida espiritual resulta en oposición a la carne, a nuestros deseos, a lo que el mundo enseña. ¿Sí? Nosotros los creyentes, para muchos somos generadores de lástima, porque ahorita buscamos nada más hacer el bien y no tomamos ventaja de nada, y el mundo enseña que hay que tomar ventaja de cualquier oportunidad. Entonces somos frustrantes y de alguna manera somos para otras personas, no sé, generadores de lástima, como lo decía, sí, pobrecito, ya mire cómo está, tan honesto. Pero la vida espiritual realmente trae muchas bendiciones y abarca lo espiritual, lo emocional, pero también lo físico, aún en la peor de las crisis. Y la Biblia nos enseña de eso, y el cristiano a veces parece olvidar de que la vida de bendición de Dios no se limita nada más a lo material. Y creo que como creyentes debemos reconocer todo lo que implica el ser bendecidos por Dios. Y hoy vamos a ver algunas de las bendiciones de Dios. Y vamos a abarcar aspectos como el carácter, como el espiritual, lo inmaterial, pero también como lo material. Y Dios nos bendice en todas las áreas. Pero a veces desconocemos estas bendiciones de Dios y queremos buscar nada más lo que genera números, lo material. Y eso en realidad enseña Eclesiastés que cuando alguien busca nada más lo material, en vano se afana por lo que tiene, ya que cuando muera, otro lo va a disfrutar. Entonces de nada sirve cuando mi vida es solamente material, aunque Dios también nos ayuda incluso en lo material. Entonces vamos a hablar de algunas bendiciones en el Espíritu que trae el vivir en el Espíritu de Dios, de seguir a Dios, de caminar según la palabra de Dios. Y no quiere decir que las que voy a citar son todas las bendiciones de Dios, o sea, voy a citar algunas, ¿sí? Porque la Biblia habla de muchísimas y no alcanzaría el día de hoy a hablar de todas esas. Quiero leerles unos comentarios. La vida en el Espíritu trae una satisfacción que nos lleva a la pureza,
al temor a Dios y al respeto hacia los demás. Eso es una bendición. O sea, es una bendición que por mi relación con Dios, por dejar que el Espíritu de Dios me guíe, viva en pureza, libre de lo que es el pecado, viva con temor a Dios y pueda aprender a respetar incluso a las demás personas. Eso es una gran bendición que el Espíritu de Dios nos da, que Dios nos regala. Esa capacidad de poder servir al que es incluso nuestro enemigo. Eso es una bendición que hay al vivir en el Espíritu. Pero muchas veces buscamos es lo material. Pero eso es una gran bendición que trae vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu nos permite elevarnos hacia la madurez y poco a poco nos lleva a conocer a Dios, el poder de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, vivir en el Espíritu no es algo místico como de estar todos los días en un rincón con 100 velas encendidas orando, porque algunos creen que esa es la vida en el Espíritu. Cuando hablo de la vida en el Espíritu, hablo de obedecer a Dios, de seguir la voluntad de Dios y la voz del Espíritu. Cuando mi vida es así, maduro y poco a poco llego a conocer a Dios, no de Dios, a Dios. Cuando vamos caminando en obediencia y el mundo, las demás personas nos rechazan por esa obediencia, conozco cómo fue rechazado Jesús mismo y aprendo a tener paciencia, a esperar en la voluntad de Dios, aun cuando los demás nos pueden rechazar. Y esa capacidad de esperar y soportar todas esas oposiciones, eso es una bendición que trae Dios. Eso es una bendición de vivir en el Espíritu de Dios. Algo que la vida religiosa no puede traer. O sea, si usted habla con una persona madura, un creyente, una persona madura en la fe, si usted nota cuando se le hace oposición, se le burlan de su fe, sus reacciones es totalmente opuesta a la de una persona religiosa. Porque una persona religiosa puede llegar incluso a usar las armas para defender su fe. Cuando el creyente fiel no va a usar las armas para defender su fe. Entonces llega incluso a experimentar madurez. Y la vida en el Espíritu es una bendición. Entonces quiero que veamos algunas de las bendiciones. Primero, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, nos enseña que cuando caminamos en el Espíritu, tenemos la bendición de que aprendemos a mortificar la carne. Recuerde que la carne, cuando hablo de la carne, hablamos de esos deseos que tienden a lo malo, ¿sí? A lo que no le agrada a Dios. Que la Biblia las nombra ahorita más adelante, pero cuando una persona empieza a vivir en el Espíritu, a entregar su voluntad al Espíritu de Dios, a obedecer la palabra de Dios, tiene la gran bendición de que por decisión y en su relación con Dios, aprende a mortificar la carne. Cuando hablo de mortificar la carne es que aprende a no ceder a esos deseos que nos llevan al mal. Aprendemos a mortificar y a no ceder a esas obras. Entonces dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora, Pablo en esos dos versículos, en esos dos versículos, enseña dos principios, pero voy a hacer referencia al segundo. El primer principio que enseña, cuando dice andad en el Espíritu, es que el creyente no debe permitir que la carne y el mundo moldeen su carácter y manejen su vida. O sea, yo no debo permitir que la carne me dirija, sino que el Espíritu de Dios guíe mi estilo de vida, buscar en Él eso. Ese es un principio. Pero el segundo, en el versículo 17, cuando Él dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y que estos se oponen,
nos está mostrando que cuando yo permito que el Espíritu de Dios moldee mi vida y marque la pauta en mi estilo de vida, voy a poder mortificar lo que está en contra, la carne. Entonces, a veces queremos no rendirnos al Espíritu, pero sí mortificar las obras de la carne en nuestras propias fuerzas. Pero la carne, con la carne no se puede derrotar. La carne se puede derrotar es cuando yo aprendo a vivir en la dirección del Espíritu de Dios. Entonces mi carne no se sacia, mi carne busca esos deseos lujuriosos y no tiene satisfacción con nada. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? Me ayuda a vivir centrado en un balance, en un equilibrio y en una vida de santidad a Dios. Por ejemplo, recuerden que las relaciones sexuales están diseñadas para que se disfruten en el matrimonio. Un hombre y una mujer, fidelidad, lealtad. La carne, como no se sacia, me lleva a mí a ir más allá. No solo con mi cónyuge, sino a no satisfacerme con ella, sino buscar tal vez más. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Me ayuda a tener satisfacción con la persona que está a mi lado y nada más. Y dentro del orden del matrimonio. El Espíritu me ayuda a mí a vivir eso. Entonces, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios, cuando dejo que Él sea el que tenga el control de mi voluntad, y yo tengo una comunión con Dios diariamente, genuina y deseosa de obedecerle, entonces a los deseos lujuriosos voy a poderle decir no. Entonces voy a aprender a mortificar todos los deseos que están en contra de lo que el Espíritu de Dios anhela, que es santidad y obediencia a Dios. Entonces, vivir en el Espíritu me da la bendición de mortificar las obras de la carne. Pero ¿qué pasa? Ignoramos que esto sea una bendición a veces, porque lo que queremos es bendición que se vea. Porque de santidad nadie paga los servicios, dicen muchos. Nadie vive de amor. Pero entonces cuando yo pierdo de perspectiva estas bendiciones que moldean mi carácter, las tengo como algo irrelevante. Pero qué bendición que yo pueda dominar esos deseos que llevan en contra de la voluntad de Dios, que nos quieren dominar. Si usted y yo le damos rienda a los deseos carnales, podemos llegar a hacer cosas horribles. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías, bestialismo, sadomasoquismo. Hombres que violan niños. ¿Por qué es eso? Algunos dicen que es enfermedad, pero eso son descontrol del deseo, de los deseos carnales, es pecado. El Espíritu de Dios me ayuda a mortificar todos esos deseos de la carne. Cuando Pablo dice no satisfagáis los deseos de la carne, está diciendo que no le demos placer a lo prohibido. Esa frase en el griego se puede resumir de esa manera. Cuando él dice no satisfagáis los deseos de la carne, se puede resumir así: no dé placer a la codicia por lo prohibido. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Por el Espíritu de Dios, permitiendo que Él dirija mi mente, permitiendo que Él moldee mis pensamientos. Entonces, para la carne, para el mundo, esto es aburrido y no es una bendición. Porque entonces, ¿cómo así? Ya no puedo tener dos novias, sino una, y eso que si me caso. No, pues, ¿cómo voy a esperar? Ni porque fuera que gay o quién sé qué sé yo. Claro, en la carne no puedo hacer eso. Pero es una bendición en el Espíritu poder pensar de esa manera. Ahora, si yo salgo y predico y digo esto que acabo de decir en una plaza pública, me van a apedrear. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar hoy en día en una época postmoderna de esa manera? Pero es lo que Dios dice, es lo que Dios anhela. Ahora, la sexualidad no tiene nada de malo en el plan de Dios, pero fuera de esos límites es horrendo. Entonces, la primera bendición que podemos recibir en este tema, no es la primera bendición como cristianos, sino en este tema,
en cuanto a la vida en el Espíritu, dejar que Él me guíe, seguir la palabra de Dios, dar una entrega a Él, es que las obras de la carne las podemos mortificar. Podemos mortificarla y se hace un hábito para mi vida. Se vuelve un patrón de vida que ahorita fácilmente puedo detectar las cosas que no agradan a Dios y respondo. Mis reacciones son espirituales, pero tiene que ser un hábito agradable en mi relación con Dios. Esto es una bendición. Pero a veces, como no tenemos una relación con el Señor, nuestras reacciones son carnales. Entonces me tropecé de la vulgaridad. Estando casado pasan mujeres y lo que hago es desearlas y codiciarlas. No tengo control. Eso no es vivir en esa bendición que Dios me da. Entonces el Señor nos ayuda. ¿Por qué es una bendición poder mortificar las obras de la carne desde el punto de vista bíblico? Primero, si yo vivo en la carne, la palabra de Dios dice que trae muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es muerte? Separación, pérdida de la comunión con Dios. Si yo vivo en las obras de la carne, voy a tener una comunión con Dios rota. Entonces, cuando yo estoy en esas condiciones, no tengo paz en mi vida, no tengo paz en mi corazón, no escucho fácilmente la palabra de Dios y me cuesta tener un patrón de vida bíblico, y eso no beneficia a las personas que están a mi alrededor. Voy a ser nocivo para los demás. Yo voy a ser nocivo para los demás. ¿Por qué es una bendición? Porque si vivo ahorita en el Espíritu, tengo comunión con Dios, tengo seguridad y esperanza eterna. Cuando una persona, conociendo de Dios, decide darle rienda a su carne y a sus deseos, una de las cosas que uno puede experimentar es que el gozo se nos va, se nos embolata. Esa seguridad de salvación de repente queda nublada y uno cree que si pasa algo va al infierno. O sea, empezamos a sentir y a pensar de una manera dudosa frente a la eternidad. Y a veces nos acostumbramos a vivir así. Eso no es una bendición. Pero cuando mi relación con Dios, cuando mortifico las obras de la carne y mi relación con Dios está bien, tengo una paz y una seguridad de salvación constante. Pase lo que pase, no voy a dudar. Entonces, las consecuencias y las circunstancias difíciles van a llegar a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente. Pero hay una gran diferencia cuando las circunstancias difíciles llegan a un creyente que a un no creyente. Se asume de una manera muy distinta. Entonces es una bendición realmente vivir entregados al Espíritu de Dios. En el Salmo 28, versículo 1 al 4, si usted lo busca ahí en su Biblia, Salmo 28, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: bienaventurado, escuche bien, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurados todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás tú y te irá bien. Salmo 128, versículo 2. Repítame ahí el audio. No, mentira. ¿Sí? ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? 128. Yo dije 128. ¿No? Ay, no me va a quedar mal. Bueno, discúlpeme. Salmo 128. Quiero que ustedes noten bien cuando leen ahí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ahora, la palabra hombre ahí es general para el ser humano, varón y hembra. No es para solo el varón, para ambos. Entonces,
¿cuántos pueden ser bienaventurados? Todo aquel. Pero ¿cuál es la condición para recibir esas dichas? El que teme a Jehová. Pero ahí dice que anda en sus caminos. Son dos cosas. Temor a Jehová es respeto, pero se le suma a andar en sus caminos, que hace referencia a obedecer al que usted respeta. Muchos dicen, no, es que yo tengo temor de Dios. Bueno, venga, yo veo su vida. No, su vida tal vez no manifiesta que teme a Dios. No, las dos cosas. Temer a Dios en realidad es cuando alguien vive como Dios desea. Cuando alguien hace eso, dice, cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado será. O sea, la vida incluso laboral va a ser dicha. O sea, toda mi vida va a tener un fruto en el que yo puedo tener paz, tranquilidad en lo que esté haciendo. Es una dicha que Dios da. Entonces, la verdad vale la pena vivir para Dios. Nada de eso de que es que la vida cristiana es aburrido, de que yo no sé qué, que pereza. Para la carne es algo horrible, porque la carne quiere desenfreno. No quiere una sola mujer, quiere muchas mujeres. Pero para Dios es algo que nos trae beneficio y Él lo sabe y nos lo comparte. Entonces, vale la pena. Y la pregunta es que, no sé, alguien está buscando el gozo en la vida, ¿sí? La felicidad de la vida. Mire, viviendo bajo los principios del mundo, no se va a encontrar ese gozo. Va a ser pasajero, placentero, pero va a llevar a la muerte, y muerte espiritual. Pero rendirnos a Dios va a traer dicha aún en las cosas que hacemos. A veces creemos que emprender algo tiene que ser más de sabiduría humana que de la gracia de Dios. Y es un error pensar de esa manera. Usted puede tener el talento, el dinero que sea para emprender algo, pero si Dios no está, puede que no pase nada. Pero usted puede tener poco y emprender, y si Dios le da la gracia, usted puede ser exitoso si Dios quiere. Entonces vale la pena vivir para Dios. Esa es una gran bendición. Otra bendición que encontramos ahí, volviendo a Gálatas 5, 18. Vamos a Gálatas 5, 18. Otra bendición que trae el vivir en el Espíritu. La palabra bendición se refiere a una dicha, ¿sí? Algo bienaventurado. Y Gálatas 5, 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué bendición podemos ver aquí que Pablo nos muestra? Y es que cuando vivimos en el Espíritu, vamos a evitar la autojustificación. Dice Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, la ley tiene unos parámetros y de alguna manera el principio de la ley, o lo que Dios pretendía con la ley, con los mandamientos y los rituales de la religión judía, era que el hombre estuviera consciente de que es pecador y que solo no puede, que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios envía a su Hijo, Jesús va a la cruz, muere por los pecadores, es sepultado y al tercer día resucita, pero cuando resucita y va a ascender al cielo, le dice a los discípulos, yo no los voy a dejar solos, yo me voy a ir, pero voy a enviar el Espíritu que los va a guiar a toda la verdad. Ahora, ese Espíritu, vivir bajo la dirección del Espíritu, es una bendición, porque ahorita yo no tengo que estar tratando de pagarle algo a Dios, sino que Él me ayuda a vivir para Dios, a tener una relación con Dios. Entonces, el esquema de la religión pasa a un lado, y ahorita lo que tengo que tener es una relación con Dios. Y eso es una gran bendición. Porque entonces mi conciencia es limpia por la obra de Cristo. Y ahorita no vivo una vida pensando y viendo a Dios solo como un juez, sino que veo a Dios como un padre por el Espíritu de Dios. Eso es una gran bendición. Entonces, cuando una persona no sigue la guía del Espíritu Santo, va a tener siempre esa mentalidad de que, ay, hice esto, ¿será que Dios me va a matar? ¿Será que me voy para el infierno? ¿Será que mis hijos van a salir tal vez
no sé, enfermos porque yo hice esto para Dios y Dios me va a castigar con mis hijos. Hay tantas formas de pensar cuando uno vive bajo la condenación de querer pagarle algo a Dios. Si uno a veces cree que por la obediencia o la falta de obediencia es que Dios le va a abrir camino o le va a cerrar camino. Cuando yo vivo de esa manera, mi relación con Dios no es relación, es una religión. Y estoy viendo no a Dios como un Padre que me quiere perdonar, recibir, a pesar de lo que yo soy, sino que estoy viendo un Dios que en cualquier momento que falle, ya verás cómo te castigo. Ahora, Dios castiga, Dios disciplina, pero Dios envió a su Hijo no a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, si yo aprendo a vivir siendo guiado por el Espíritu de Dios, dejando que Él me guíe a la obediencia, no rindiéndome a la carne, sino al Espíritu Santo de Dios, no voy a estar con esa condenación de si Dios me va a castigar o no. Ahora, cuando una persona conoce del Señor y a conciencia empieza a caminar bajo los deseos pecaminosos de su carne, bajo lo que el mundo enseña, puede experimentar eso de que estamos hablando. ¿Será que Dios, no, yo sé que Dios en cualquier momento puede tratarme? ¿Por qué? Porque se ha puesto bajo sus propios méritos. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Tú no mereces nada. Vive agradecido porque el Señor fue el que te salvó. Y eso es una gran bendición. Usted, no sé si usted ha vivido con esa carga de lo que estamos hablando, es que Dios me va a castigar, ¿será que sí, será que no? No sé si a usted le ha pasado eso. Pero cuando hay una relación con el Señor, permitimos que el Espíritu de Dios siga obrando en nosotros, entonces somos libres de esa carga, porque el Señor la llevó. Eso es una bendición. Y no requiere dinero, requiere fe, obediencia, perseverancia. ¿Sabe qué requiere? Un arrepentimiento de corazón. Y acompáñenme al Salmo 32, versículo 1. No 132, tocayo, 32. Salmo 32, ¿sí ve? No, Salmo 32. Dice David, bueno, cuando ustedes, les invito a que hagan un ejercicio. Los salmos no fueron escritos en el orden cronológico de cuando se escribieron. Entonces, el Salmo 32 es la continuación del Salmo 51. En el Salmo 51 David reconoce su pecado, porque le ha fallado a Dios. Y el Salmo 32 son las palabras de David cuando Dios ya lo ha limpiado porque se arrepintió. Entonces lean el Salmo 51 y después seguido el Salmo 32 y van a ver eso. Lo pueden hacer en su casa. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces son dos cosas que vemos ahí. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, cuando alguien no reconoce sus pecados, cuando alguien no es limpio por el Espíritu de Dios, entonces no va a estar con esta dicha que dice David aquí. Si ustedes leen la primera parte que es el Salmo 51, ustedes van a leer, Señor, a David arrepintiéndose. Ahora, miren lo que dice el versículo 3 en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, lo que está diciendo en el 3 y el 4 era lo que estaba sintiendo él en su interior antes de experimentar el perdón. Pero lo que está sintiendo ahí es algo a conciencia. Él sabía que había pecado, pero no lo había confesado. Entonces, cuando alguien está siendo guiado por el Señor al arrepentimiento y esa persona, en lugar de arrepentirse, entregar su vida al Señor, sigue en su propia arrogancia, en sus caminos, aunque no lo veamos y podamos ver una sonrisa de oreja a oreja, la verdad que está viviendo en su interior es que sus huesos es como si se estuvieran envejeciendo, seco, muerto. Entonces es una bendición
ser guiados por el Espíritu de Dios. Si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, Él le está diciendo que se arrepienta de sus pecados. Él está diciendo que reconozca a Cristo como su Salvador. Ahora, si usted conoce a Cristo y ha fallado, le está llevando a que se arrepienta y no vuelva atrás. Sí, entonces eso aplica para el inconverso, pero para el creyente. Si alguno está aquí y todavía no ha entregado su vida a Cristo, y el Espíritu de Dios está tocando, le está haciendo saber que usted necesita a alguien que lo perdone. Y pueda que usted no muestre externamente, y por dentro se está muriendo a solas. Entonces, es una bendición ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque entonces, esa carga que está aquí en nuestro interior, en nuestro corazón, vamos a entregarla a Él. ¿Sí lo notan? ¿Sí ven la bendición de seguir guiados por el Espíritu? Dice ahí en el Salmo 4, ustedes notan que al final dice Selah, y es una expresión para hacer una pausa y meditar en lo que se ha leído para poder entenderlo. Sí, cuando ustedes lean los Salmos y lean esa palabrita ahí Selah, eso no está ahí porque a alguien se le ocurrió colocar ahí eso. No, es una indicación de pausar y meditar en lo que se ha leído. Y es como que, bueno, vamos a reflexionar en lo que está pasando. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez dice Selah. O sea, ya habló de lo que estaba sintiendo cuando nadie sabía su pecado. Se estaba muriendo, pudriendo por dentro, secándose, ya no aguantaba más. Pero cuando decidió entonces confesar su pecado, dice que experimentó el perdón de la maldad de su pecado. Es una bendición ser guiado entonces por el Señor y obedecerle, por el Espíritu de Dios, obedecerle al Espíritu de Dios. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Entonces el salmista sabe lo que era caminar en su carne y dejar que el Espíritu entonces lo guiara. Y ahora él no iba a buscar justificarse, sino que reconoce que el que perdona es Dios. Entonces, si usted en este momento no es un creyente, y tal vez usted no cree en Jesús ni nada, pero usted está escuchando, crea, o sea, usted necesita que un Salvador, tal vez si usted en su corazón tiene miedo y siente que si muere va a ir al infierno, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor está ahí tocando. Entonces, entregue su corazón, entregue su vida a Él y va a experimentar esa paz. Eso es una bendición. Y a veces estas cosas no se cuentan como bendición, porque creemos que el cristianismo se resume en dos bendiciones: aumento de riquezas y una salud inquebrantable. Pero esas no son las únicas dos bendiciones. Son bendiciones, claro, que el Señor nos dé recursos necesarios, suficientes, obvio. Que podamos tener una salud estable, pues, y al menos que podamos gozar de nuestras familias, de lo que el Señor nos ha dado con el tiempo, claro, pero no son las únicas dos en lo que se resume el cristianismo. Jesús murió, resucitó y fue al cielo para que pudiéramos vivir con esta libertad de conciencia, tranquilos de que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Así que si usted se está envejeciendo por dentro y nadie sabe, aunque tenga una sonrisa de oreja a oreja, si usted se está pudriendo por dentro, entregue su corazón al Señor, rinda su pecado al Espíritu de Dios y Él va a limpiar lo que tenga que limpiar. Es una bendición, ¿no? Es una bendición. Otra bendición, volviendo a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y es que vamos a vivir seguros de nuestra salvación. Y esto es una gran bendición. ¿Sí? Vivir sin ese temor de ¿será que me voy a perder? ¿Será que qué va a pasar? Es que a la final que todos moriremos y es un sueño, me voy para el infierno. El Espíritu de Dios me ayuda a mí a tener seguridad de salvación. Dice
en Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una persona que vive en todas estas cosas que son manifestaciones de la carne, ¿sí? Fornicación, que es pornografía y todo lo que tiene que ver con ese tema, todas las obras de la carne, una persona que vive practicando estas cosas no tiene la seguridad de su salvación. Si el que practica esto no heredará el reino de Dios. La palabra practicar puede hacer referencia a ejercitar, a desempeñar, y habla de alguien que practica y desempeña la carne y que la ejercita a tal punto de que puede perfeccionarla cada vez más. O sea, ahí no está diciendo que el que alguna vez cometió un pecado que la carne lo llevó, no va a ir al cielo. Lo que está diciendo es que cuando alguien decide vivir bajo los deseos de su carne, practicando, perfeccionando el pecado, cuando esa persona vive así, no va a heredar el reino de Dios. Entonces, aquí a veces hay un temor, no, pero es que yo dije una mentira, pero yo estoy arrepentido y consciente de eso. Bien, estamos hablando de que si usted se arrepintió, bien, pero cuando alguien practica, es alguien que perfecciona y quiere seguir viviendo en eso mismo. Y aprende a perfeccionar su pecado, lo ejercita. Cuando alguien vive así y no vive dirigido por el Espíritu de Dios, no deja que el Señor lo dirija, no va a tener seguridad de salvación. Pero si usted es una persona que es consciente de que quiere agradar al Señor, de que está arrepentido de su pecado, de que a pesar de que la carne se opone, usted quiere seguir adelante con Él, usted tiene paz en su corazón y sabe que el Señor lo ha perdonado. Y que si alguna vez tal vez ha dejado que la ira lo domine, pero usted se ha arrepentido de eso, pues usted va a ir a la presencia de Dios. Hay seguridad. Dice en el Salmo 32, versículos 10 y 11. Lo voy a leer acá. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Te dice que el que espera en Jehová le rodea la misericordia. O sea, cuando una persona se permite que el Espíritu de Dios lo dirige y se arrepiente de sus pecados, va a experimentar la compasión diaria de Dios. ¿Sí? Y hay que tener cuidado en pensar de que esa misericordia y compasión se experimenta una vez. Cuando nací de nuevo, sentí como compasión de Dios y ya no. Esta misericordia y compasión es diaria. O sea, diariamente puedo vivir en esa compasión de Dios, porque reconozco que no soy nada y que Dios es grande y perdonador. Entonces, esto es una gran bendición. Si las dudas de si soy salvo o no se pueden mantener alejadas mientras viva en el Espíritu de Dios. Ahora, si yo decido darle rienda suelta a mis deseos carnales, lo más probable es que empiece a dudar de mi salvación y a vivir una vida de incertidumbre, una zozobra de qué va a pasar conmigo, qué pereza vivir así. Y el Espíritu de Dios me ayuda a vivir tranquilo, de que si bien soy imperfecto, en Él estoy tranquilo. ¿Sí me entiende? Qué bonito eso que el Señor nos enseña ahí. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a ver otra bendición. Y es que si vivimos en el Espíritu, si dejamos que Él nos guíe, que Él controle nuestras decisiones, que tome voluntad y gobierne nuestras vidas, vamos a experimentar el verdadero amor, que es el amor ágape de Dios. Y esto opera en mí
pero también opera a través de mí. Esto es muy interesante. Voy a experimentar el amor de Dios en mí, me sacia, me llena, pero voy a poder yo amar como Dios quiere que yo ame. Porque a veces uno se pregunta eso, bueno, Dios quiere que yo viva en santidad, que perdone, ¿cómo se hace eso? Cuando yo experimento este amor, me va a quedar muy fácil ser un canal de ese amor. ¿Sí? Y Dios no quiere que seamos lagunas de su amor. Él quiere que seamos como ríos donde fluye su amor. Sí, pero a veces queremos acaparar y empezamos a colocar piedrecitas para como para detener ese flujo del Señor. Y esas piedrecitas pueden ser mi pecado, muchas cosas. Pero lo que el Señor quiere es que yo reciba su amor, pero así como en un río fluye el agua, que así el Espíritu de Dios fluye hacia los demás, incluso hacia nuestros enemigos. Entonces dice Pablo ahí, mas el fruto del Espíritu es amor. Y la palabra amor que está ahí es amor ágape. Ese amor ágape habla de un amor incondicional y está descrito en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Usted lo puede leer ahí en su casa. Dice, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta. No sé si lo han leído. El amor nunca deja de ser. Miren, tan fascinante este amor que recuerdo que alguien, una vez, un par de hermanos, el hermano con su hermana, el hermano le empieza a decir a su hermana, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, ¿sí? Todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, lo que dice en Corintios. Entonces su hermana dice, chévere ese poema y ya me lo habían dicho. ¿Y en qué libro es que está? Entonces le dice el hermano, eso está en la Biblia, primero a los Corintios 13, 4 al 8. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo así? Yo pensé que era un poema de alguien. Y resulta que ese amor está escrito en la Biblia. Y ese amor dice algo como que el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor que es incondicional, lo experimentamos en nosotros cuando vivimos en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y es un amor que no quiere Dios que lo experimentemos un día, cuando nacemos de nuevo, sino que lo experimentemos diariamente. Y que fluya a través de nosotros diariamente. Sí, que a veces pasa, no, yo alguna vez experimenté el amor de Dios por allá cuando nací de nuevo, sentí un amor y ya no sé qué pasó, pero lo sentí alguna vez. No, si el Espíritu de Dios está en mí y yo estoy caminando bajo su dirección, el Espíritu va a dar fruto en mí, que es ese amor ágape. Y el fruto habla de algo constante, donde se ha cultivado. Y un fruto que no deja de ser. Entonces, ¿cómo me beneficia a mí? Yo voy a saber que soy amado por Dios. Y una de las cosas que el ser humano anhela es sentirse amado. No sé si a ustedes les pasa, ¿sí? Bueno, muchos conocen de pronto el trasfondo mío. Una de mis luchas siempre fue esa, que no me sentía amado. Entonces eso era una justificación mía para hacer muchas cosas. Entonces no me sentía amado, no me amaban. Cuando el Señor me ha amado incluso a través de personas. Es más, Dios me ha demostrado su amor a través de tantas personas, que hubo una persona que no me hizo sentir amado y yo deseché todo lo que Dios me manifestó a través de las demás y empecé a ver que Dios no me había amado por esta persona, ¿sí? Que fue mi padre terrenal. Yo nunca me sentí amado por él, un amor de verdad. Pero Dios me estaba amando a través de mi mamá, a través de mi hermano, de mis tíos, de mis abuelos. 8 tíos, 2 abuelos, mi mamá rompiéndose el lomo por mí y por mi hermano mayor ayudándome en la crianza también, mis abuelos, que no criaron solo 9 hijos, sino 2 nietos. O sea, un amor, hablando de lo práctico, a través de ellos, para que pudiera crecer y tener un hogar estable. Y yo desprecié incluso ese amor práctico en la vida diaria, porque una persona no lo hizo. Ahora, pero el verdadero amor, aparte de ese práctico, lo conocí cuando Jesús vino a mi vida.
de que siendo pecador, fue a la cruz por mí y ahorita puedo vivir por ese sacrificio que Él hizo. Ese Juan 3:16 fue muy importante en ese proceso mío. Me acuerdo que leí hace muchos años, 2008, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, yo recuerdo que eso retumbaba en mí. Yo decía, pero es que a mí Dios no me ama. Y yo recuerdo haberme parado en la esquina de mi casa a insultar a Dios por una persona que no me había mostrado amor, a insultarlo y a hablar mal a Dios. Pero cuando viene Juan 3:16, o sea, el Señor, o sea, no sé cómo lo hizo, pero me ayudó a entender de que el Creador del cielo y de la tierra me había amado, me amaba aún, a pesar de lo que yo era. O sea, con todo lo que yo había hecho, lo que debía escuchar de Dios es fuego, ¿sí? Para el infierno. Pero no, a pesar de eso, el Señor me dice, te amé tanto, te amo tanto que hace muchos años, incluso antes de que dijeras eso, ya había pensado en un Salvador. Y ahí está mi amor, Jesús. Entonces, es una bendición por el Espíritu de Dios, porque experimentamos el verdadero amor. Si usted no ha sentido amado, y usted mira a la cruz, y usted cree en Jesús, el Espíritu de Dios le va a ayudar a experimentar un verdadero amor. Un amor que no va a fallar nunca, nunca, nunca. Ahora, este amor no se experimenta nada más en lo personal, se puede experimentar hacia los demás. O sea, es tan grande que me ayuda a mí a amar a los demás, a perdonar así como me han perdonado. O sea, que me ayuda a ver a los demás incluso como superior a mí mismo. O sea, yo digo, Señor, o sea, si tú me has amado a mí, y uno a veces busca a alguien, o sea, uno a veces busca el estándar dentro de los humanos, y siempre va a haber alguien un poquito más malo que uno, pero uno siempre va a ser un poquito más mejor que el otro. Entonces, en esa justificación, uno dice, no, Señor, o sea, tu amor es suficiente, ni más ni menos. El que me desprecia no me va a hacer sentir mal, porque tú me amaste y tú eres Dios. Pero al que yo despreciaba, tampoco lo voy a despreciar más, porque a Él también lo amas. Entonces uno vive tranquilo y es consciente del amor de Dios, pero puede amar a los demás como Dios quiere. Entonces el amor y las manifestaciones del amor hacia uno son una de las necesidades que el ser humano más anhela. Sí, el ser humano quiere sentirse amado, quiere sentirse seguro, quiere sentir que a uno le importa a alguien, uno quiere sentir eso. El Espíritu de Dios, por la fe en Jesús, me ayuda a experimentar el amor más grande de todos, y es el amor de Dios. La Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, nosotros queremos sentirnos amados, pero no queremos amar a los demás como Dios nos ha amado. O sea, nosotros le decimos a Dios, perdóname esta, pásame esta por alto, ayúdame con esto, y uno quiere que Dios responda. Y los demás quieren de uno perdón, quieren una oportunidad y uno no la brinda. O sea, somos un poco tercos, ¿sí? Egoístas. ¿Qué pasa? Si yo dejo que el Espíritu de Dios me guíe, voy a poder dar oportunidades, voy a poder mostrarle amor a aquellas personas con las que siempre he sido egoísta. Voy a poder dejar de ser arrogante y voy a poder de alguna manera ver a los demás como yo quiero que Dios me perdone a mí. Entonces, es un amor que llega a mi vida y es un amor que fluye a los demás. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando uno ama y perdona y no guarda rencor? ¿Qué siente una persona cuando es libre?
uno está tranquilo. Pero si no dejo que el Espíritu de Dios me llene, me guíe, me limpie, o sea, me llene de su amor, pues yo voy a tener esa carga cuando Dios quiere es que yo no viva con esas cargas. Entonces, es como una cadena de cosas que parte de no dejar que el Señor obre. Entonces, el amor de Dios me ayuda a tener armonía con Dios y me permite amar a Dios con la calidad de amor que Dios quiere que yo le ame a Él, pero con la calidad de amor que quiere que yo ame a los demás. Eso es una bendición, porque ya no voy a vivir con esas cargas y esa amargura, por ejemplo, que puede traer el guardar rencor con alguien. El Espíritu de Dios, su amor, la verdad se me olvidó anotar el texto, pero dice que el amor cubre multitud de pecados. Ahora, no dice que los hace caprichosos, sino que dice que o sea, ya no más, no cuenta. Entonces, es necesario vivir en el Espíritu de Dios. Ahí en Gálatas ustedes notan que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, ¿cierto? Ahora, el fruto del Espíritu es uno, que es el amor ágape, pero ese amor ágape se manifiesta de todas esas maneras, con gozo. Cuando habla de gozo, no habla de que todo el tiempo tengo una sonrisa de oreja a oreja y que ahorita todo el tiempo sí estoy con el Espíritu de Dios gozoso. No, la palabra de gozo significa varias cosas. Una de ellas es contentamiento. Ahora también habla de alegría en el corazón y satisfacción con Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, ese amor que Él me da, me ayuda a tener contentamiento. O sea, si en mi vida como estoy, el Señor me da unos ingresos, unas pruebas, un día me da mucho, otro día me quita todo. Un día tengo salud excelente, otro día se empieza a deteriorar y se ve el desgaste del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo vivo en el Espíritu de Dios y dependiendo de Él, y este amor está repletando mi vida, tengo contentamiento a pesar de todas esas cosas. Entonces, a veces creemos que tratar los problemas del día a día es con psicología. No, tú tienes que aprender a dominar eso y ve al psiquiatra, ve al psicólogo. Bueno, algunos profesionales podrán darnos unos consejos, pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos llene, nos limpie, vivimos rendidos a Él, vamos a estar contentos y satisfechos con todo lo que Dios permita en mi día a día. Si hoy me da mucho, voy a estar... Bueno, Santiago ¿qué? 5:20. Entonces, si Dios algún día me da mucho, puedo ser un buen mayordomo y no creerme más. Pero si Dios de repente me quita todo, tampoco me voy a renegar y alejarme de Dios. Porque la palabra gozo habla de contentamiento. Un contentamiento que proviene del amor de Dios. Y entiendo que la vida en este mundo es pasajera. El apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener mucho, sé tener poco. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es gozo, contentamiento. Entonces las bendiciones de Dios no son números, necesariamente hablando, pero es algo en mi relación con Dios. Ahora, otro aspecto de cómo se manifiesta ese amor, dice paz, ¿cierto? Gozo, paz, y la palabra paz habla de una relación armoniosa, primero con Dios y después con los demás. Entonces miren lo bonito de estudiar estas bendiciones, de vivir espiritualmente. Me da paz, me ayuda a tener armonía con Dios y armonía con los demás. Entonces a veces creemos que la vida espiritual sí es algo que no vale la pena, como que eso es para personas que intelectualmente son muy incapaces. Pero la verdad, una persona sabia vive guiada por el Espíritu de Dios. Una persona sabia haría eso.
Dice también ahí paciencia. Y la paciencia habla de tener capacidad de soportar aflicciones y persecuciones, de tolerar incluso el carácter inmaduro de los demás. Eso es paciencia. No solo mantenerme en una prueba firme, sino que puedo tolerar las inmadureces de otros. De eso habla, es parte de eso. Me ayuda a tener equilibrio. Entonces, cuando vengan las pruebas voy a tener capacidad de estar firme. ¿Sí? ¿No creen ustedes que es una bendición que cuando lleguen las pruebas tengamos la capacidad de soportarlas? Eso es una bendición. Eso es una gran bendición. Y ahí hay otras que se nombran. Pero quiero escudriñar otra. Y está en Mateo capítulo 5. Mateo 6:33. Quiero que examinemos Mateo 6:33. Que es otra de las bendiciones que tenemos en el Espíritu. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces hay unas bendiciones que el Señor nos da, y es que Él traerá su añadidura. O sea, si yo busco a Dios y dependo de su Espíritu Santo, si mi afán, si usamos esa palabra, es permitir que Él me guíe, va a haber un resultado, y es que la añadidura Él la va a traer. Ahora, ¿de qué añadidura habla Jesús ahí? Devolvámonos al versículo 25 ahí en Mateo. Mateo 6:25. Vamos a ver qué es lo que Él quiere decir ahí. Dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, el Señor no está diciendo aquí, no está diciendo que no seamos responsables y que no trabajemos, que nos dediquemos a sentarnos y pensar en Dios. No, habla de que le obedezcamos a Él y cada uno tiene que cumplir sus responsabilidades diarias. Y en ese proceso, antes que afanarme por el dinero, si me ocupo en Él, Él va a darnos todo, así como le da todo a las aves. Uno no ve a los pajaritos, sí, fábrica de crispetas, palomas blancas o algo así. Uno no ve a los palomitas esforzándose diariamente por ir a trabajar. Uno las ve por ahí volando en sus nidos, criando sus polluelos, y Dios les da todo lo que necesitan. Ahora, la pregunta es, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Claro que sí. Ahora, no es que Dios no ame las aves, Él mismo las creó, pero por la conciencia y por la capacidad de redención, nosotros somos prioridad. Entonces, Dios, si nosotros nos ocupamos de Él, Él se va a ocupar de nosotros. Entonces, claro, vamos a salir a buscar y hacer lo que tenemos que hacer para conseguir el sustento. Y en ese proceso, Dios nos va a dar todas las oportunidades que cada uno necesita. Entonces, incluso en lo material y en las oportunidades que cada uno necesita, Dios las va a ir dando. Pero hay que buscarle primero a Él. Dice lo siguiente, en el versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana echan en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Claro, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, sustento y abrigo. Ahora, hay algo interesante.
Cuando vivimos en el Espíritu, aprendemos al contentamiento con el sustento y el abrigo, lo necesario. Sino que queremos más y más. No, Dios nos va a dar lo necesario. Lo necesario. Ahora, algunos tienen más que otros y algunos tienen más ingresos que otros, pero Dios nos va a proveer si lo buscamos a Él. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Entonces, como Dios sabe que tenemos necesidad de todo eso, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, cuando trato de agradar a Dios y dejarme guiar por Él, y Él es mi prioridad, Dios me va a dar lo que tengo que comer, lo que tengo que beber y lo que tengo que vestir. El abrigo también, todo lo va a dar. ¿Cómo? Él se encargará de dar las oportunidades. Entonces, quiero concluir de la siguiente manera. La vida en el Espíritu es el verdadero secreto de la vida de un cristiano. O sea, el tratar de dejarme guiar por el Espíritu de Dios, dejar que Él moldee mi carácter, dejar que Él guíe mis pensamientos, dejar que Él cambie mi corazón, dejarme guiar por la palabra de Dios, ese es el éxito de la vida de una persona. Hablando del creyente. El éxito no es que ahorita salgamos a buscar y a pretender ganarnos el mundo y ser más que los demás y conseguir dinero. Ese no es el éxito en la vida de una persona. El verdadero éxito está cuando dependemos del Señor, Él es nuestra prioridad y sea lo que tengamos, nunca perdemos el equilibrio y el balance. Entonces yo puedo decir un día, este día es para el Señor, no trabajo, porque lo voy a buscar a Él y Dios se va a encargar. Entonces, incluso en ese aspecto, Dios trae la añadidura. Entonces, si nos queremos afanar, que sea por cada día seguirle a Él. Y eso son bendiciones que Dios trae. ¿Qué les parece? Entonces, oremos, coloquémonos de pie y nos despedimos. Ahí con sus ojos cerrados, si usted reconoce que el Señor no ha sido su prioridad, si usted reconoce que necesita del Señor, que quiere vivir esta vida espiritual, que necesita fuerzas, que necesita que sus prioridades sean organizadas, dígale ahí al Señor en sus palabras, en su mente, en voz baja, dígale que le ayude a organizar sus prioridades, que le ayude a enamorarse de Él, que le ayude a conocer esta vida espiritual, que le ayude a entender lo que su palabra dice cuando nos habla de vivir en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y bueno, Padre, te pedimos que podamos considerar seriamente esto de dejarnos guiar por tu Espíritu. Creo que eso va a generar cambios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera de tratarte a ti, Señor. Creo que esto incluso puede generar un cambio y vamos a ser incómodos para los que estén a nuestro alrededor, Señor. Porque al querer agradarte a ti, Señor, vamos a estorbar a muchos, Padre. Y ayúdanos a disfrutar eso, a deleitar eso porque es lo que tú quieres, Dios. Y que nosotros podamos, de alguna manera, entender que el éxito en nuestras vidas no depende de lo que alcancemos a ganar y podamos hacer o construir, sino en cómo te obedecemos y damos nuestro corazón a ti, Señor. Te damos gracias. Y si hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús, que tiene ese temor de qué va a suceder si muere, pues el temor es que usted se va a perder y va a ir al infierno si no cree en Jesús. Ese es el temor que puede sentir usted en su corazón, pero el Señor le dice hoy que crea en Él, que se arrepienta y va a tener seguridad, va a tener paz, debe perseverar en Él, debe seguirle a Él y va a ver la gloria de Dios. Así que usted con su boca, con su corazón, confiese, crea en Jesús, siga estudiando la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.